¿Existe realmente un infierno eterno? Durante siglos, millones de personas han vivido con una imagen aterradora de Dios. Un lugar de fuego, gritos interminables, personas ardiendo para siempre, sin esperanza, sin descanso, sin posibilidad de terminar su sufrimiento. Quizá tú creciste escuchando esa idea. Tal vez alguien te dijo que si no obedecías, terminarías allí. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. Si Dios es amor, ¿cómo puede mantener viva a personas durante millones de años solamente para que sufran? ¿Es eso realmente justicia? ¿O hemos aceptado una enseñanza que nunca examinamos cuidadosamente? Hoy no vamos a responder con emociones, tampoco con tradiciones, ni con lo que dice una película. Abriremos la Biblia, leeremos cada pasaje en su contexto y al final descubriremos si existe un infierno donde los malos son torturados por toda la eternidad o si la Biblia presenta una realidad completamente distinta. Te invito a quedarte hasta el final, porque este tema cambia completamente la forma en que entendemos el carácter de Dios. ¿De dónde surgió la idea del infierno eterno? Cuando alguien piensa en el infierno, casi siempre imagina un enorme lugar, subterráneo, lleno de fuego, un sitio donde el diablo gobierna castigando personas. Pero, ¿alguna vez has notado que la Biblia jamás presenta al diablo como el encargado del infierno? Al contrario, la Escritura enseña que Satanás también será juzgado. Entonces, ¿de dónde proviene esa imagen tan popular? Con el paso de los siglos, diferentes tradiciones, obras literarias, pinturas y películas fueron mezclando conceptos. La imaginación comenzó a ocupar el lugar del estudio bíblico y poco a poco, muchas personas terminaron creyendo una imagen que la Biblia nunca describe de esa manera. Por eso es necesario volver al principio, no a las tradiciones, sino a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Antes de hablar del infierno, debemos responder otra pregunta. ¿Qué sucede al morir? Porque si entendemos esto, todo lo demás comienza a tener sentido. La Biblia compara repetidamente a la muerte con un sueño. Eso dijo acerca de Lázaro. Nuestro amigo duerme. Después se explicó claramente. Lázaro ha muerto. ¿Por qué usar esa comparación? Porque el sueño no es una actividad consciente. Quien duerme no siente el paso del tiempo. Por eso la esperanza bíblica nunca se centra en seguir viviendo inmediatamente después de morir. La esperanza siempre apunta hacia la resurrección. Si los muertos esperan la resurrección, entonces tampoco pueden estar siendo castigados en un infierno desde el momento de su muerte. Ese solo hecho ya cambia completamente el panorama. ¿Qué significa realmente la palabra infierno? Aquí encontramos una de las mayores confusiones. En muchas Biblias aparece la palabra infierno, pero en los idiomas originales se utilizaron diferentes términos. Uno de ellos significa simplemente sepulcro o lugar de los muertos. Otro hace referencia a un valle real situado cerca de Jerusalén, un lugar donde antiguamente hubo prácticas terribles y que posteriormente se convirtió en un símbolo de destrucción y juicio. Cuando esos términos fueron traducidos con una sola palabra, muchas diferencias importantes desaparecieron y comenzaron las confusiones. Por eso siempre debemos estudiar el contexto, no basta con leer una palabra aislada. El fuego eterno, ¿qué significa? Ahora llegamos al argumento que muchos consideran definitivo. Jesús habló del fuego eterno. Entonces, ¿eso significa que las personas arderán eternamente? Veamos otros ejemplos bíblicos. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Pero, ¿siguen esas ciudades ardiendo hoy? No. El fuego fue eterno en sus consecuencias. Las destruyó completamente. No continúa encendido hasta nuestros días. La expresión eterno muchas veces describe resultados permanentes, no un proceso interminable. Ese principio aparece repetidamente en las Escrituras. ¿Qué significa por los siglos de los siglos? Otro texto citado habla del humo que sube por los siglos de los siglos. Sin embargo, la Biblia utiliza expresiones semejantes para describir acontecimientos cuyos efectos permanecen para siempre. En el lenguaje profético, el humo representa un juicio irreversible, no una combustión interminable. El salario del pecado. La Biblia presenta dos caminos: vida eterna o muerte. Observa cuidadosamente. Nunca dice que los impíos recibirán vida eterna para sufrir. Dice que recibirán muerte. Jesús vino precisamente para liberarnos de la muerte eterna. Si los malos permanecieran vivos para siempre, aunque fuera sufrimiento, seguirían siendo inmortales. Pero la inmortalidad es un regalo exclusivo de Dios para los redimidos, no una característica natural del ser humano. El lago de fuego.
Apocalipsis describe un lago de fuego. Muchos imaginan que ese lugar ya está funcionando, pero la Biblia ubica ese acontecimiento después del juicio final, no antes. Allí comparece Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazaron definitivamente a Dios. El propósito del fuego no es mantener vivo el pecado, es eliminarlo para siempre. El universo no convivirá eternamente con el mal. Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el pecado no volverá a levantarse. Eso solo es posible si el mal es destruido completamente. ¿Por qué esta enseñanza cambia nuestra imagen de Dios? Durante mucho tiempo, algunas personas se alejaron de Dios porque pensaban que sería un Dios cruel, un Dios dispuesto a torturar sin fin. Pero cuando observamos toda la Biblia, descubrimos algo diferente. Dios es justo. El pecado tiene consecuencias reales. Habrá juicio, habrá rendición de cuentas, nadie escapará de la justicia divina, pero esa justicia nunca contradice su amor. Dios no disfruta el sufrimiento. Él mismo declara que no quiere que ninguno perezca. Su mayor deseo es salvar. Por eso envió a su Hijo. La cruz demuestra dos cosas al mismo tiempo: lo terrible que es el pecado y lo inmenso que es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué existe el juicio? Algunas personas preguntan, si Dios destruye finalmente a los impíos, ¿para qué sirve el juicio? Porque el universo necesita comprender que Dios siempre actuó con absoluta justicia. Cada decisión será transparente. Nadie podrá decir que Dios fue arbitrario. Cada persona verá el resultado de sus propias decisiones. El juicio no existe para que Dios descubra algo. Existe para que toda la creación contemple que su justicia es perfecta. La victoria definitiva. La Biblia termina con una promesa maravillosa. No más muerte, no más llanto, no más dolor, no más maldad. Imagina ese momento. Ningún cementerio, ningún hospital, ninguna despedida, ningún crimen, ninguna guerra. Todo el sufrimiento provocado por el pecado habrá desaparecido para siempre. Esa es la verdadera esperanza del Evangelio. No un universo dividido eternamente entre personas felices y otras sufriendo sin fin, sino un universo completamente restaurado por el poder de Dios. Después de estudiar cuidadosamente las Escrituras, la pregunta ya no es ¿existe un infierno eterno? La verdadera pregunta es ¿qué enseña realmente la Biblia acerca del juicio de Dios? La respuesta revela un equilibrio perfecto. Dios es infinitamente amoroso, pero también infinitamente justo. El pecado no quedará impune, sin embargo, tampoco existirá eternamente. Llegará un día en que desaparecerá para siempre. Ese día, el universo reconocerá que Dios hizo lo correcto, no porque obligó a todos a creerlo, sino porque su justicia será evidente. Y entonces se cumplirá la promesa más hermosa de toda la Biblia: el mal habrá terminado para siempre. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este estudio? ¿Habías escuchado antes esta explicación bíblica? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer cada opinión. Y si este tema fue de gran bendición para ti, compártelo con alguien que alguna vez haya tenido miedo al infierno. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Bendiciones.